A ver, Instagram. Hola, hola. Bueno, aquí estamos hoy en este día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a bajar un poquito. Con un invitado muy especial. Vamos a vibrar. Me encanta esta canción de mi amigo Darwin Grajales. Porque a pesar que estamos en la distancia, que estamos con estos medios, Diego, ahorita les voy a contar con quién estoy. Podemos, a pesar de la distancia, somos seres cuánticos y una de las grandes sorpresas para mí es que con esta cuestión de la virtualidad también se impacta, ¿no? Ahora estaba pensando, es que las palabras son como cuando tú lees un libro. A veces esas palabras simples y bobitas tienen un efecto de vibración y cuántico que traspasa la materia, el tiempo, la hora y los espacios, ¿cierto? Ujú. Sí, creo que las palabras nos permiten unirnos y también descubrir ese silencio, que creo que describe mucho ese espacio cuántico. Entonces, me alegra estar contigo acá. Me alegra que todas las personas que están compartiendo con nosotros se conecten con esta palabra de corazón, con esta palabra bonita y esperando que genere también ese espacio de silencio y de paz en sus corazones. Súper. Y bueno, hoy el tema que nos trae, para los que no me conocen, mi nombre es Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y para los que no me conocen, les cuento que hace años estoy en un proceso tanto de autoconocimiento, me gustan los caminos largos, me gustan porque yo sé que tienen sus frutos y parte de ese camino que me tocó, que la vida me regaló y me está regalando es el camino de la sexualidad consciente. Y por eso soy educadora y por eso me gusta abrir estos espacios para compartir. Y hoy vamos a hablar sobre el tantra, el hombre y por qué no la pareja, esa polaridad, esa fusión, esa unión que es como tan compleja, tan simple también y que nos trae tantos desafíos en las relaciones hoy en día y más hoy en día donde estamos en esta situación que cuidado, me acerco, mucho cuidado, no tan juntos a conocer nuevas personas, incluso ese contacto con nosotros mismos. Entonces, por eso hoy tengo un invitado muy especial y yo le estaba preguntando a él, bueno, ¿cómo comenzamos? ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? Dijo, como quieres y todo, yo quiero comenzar de atrás para adelante. Diego, cuéntame cómo es un hombre que hace tantra o que practica o que ha practicado, te conoce, si hay una transformación. Muchas veces yo digo, eso depende. Hay personas que podemos hacer tantra y de pronto no cambia nada y hay otras que una vez lo hicieron, como en el caso mío, y eso me transformó, o a veces toma tiempo, o en la primera vez uno como que no, pero si lo sigue practicando como que sí. Y una persona o un hombre, una persona con pene. Yo lo hablo de esos términos porque es como más, más acorde con toda esta realidad que estamos viviendo, aunque siempre han habido personas con pene y personas con vulva. ¿Cómo una persona es una persona con pene cuando ha hecho esa experimentación y uno que totalmente no? O a veces hay personas que vienen con el tantra introyectado. Cuéntame. Creo que, a ver, un ser humano con pene que ha vivido el Tantra, creo que es un ser humano que eh, descubre que en el placer también hay un camino espiritual. Descubre que cada vez que contacta con una persona, porque puede ser una mujer, un hombre, ¿cierto? Cada vez que contacta con una persona, encuentra un espacio para disfrutar la vida plenamente. Creo que dentro de mi proceso de encontrar el Tantra fue darme cuenta que en medio del placer también encontraba a Dios, o que en medio de todas esas sensaciones que me hacen sentir vivo, completamente vivo, recuerdo incluso qué es lo que yo soy profundamente. Y eso me da una tranquilidad y eso también me da energía para continuar. Me da una tranquilidad porque me siento satisfecho, me siento pleno con lo que soy y me da una confianza porque
empiezo a ver a las personas y en especial a la pareja con la que comparto como realmente es, ¿sí? Tal vez cuando nos quedamos solo con el placer vemos a la otra persona como un objeto o como un medio de placer y es muy lindo empezar a ver realmente la luz, digámoslo así, o la presencia que hay en el otro, ver esa parte divina. Creo que eso transforma las relaciones afectivas, las relaciones sexuales en algo mágico y en últimas, para mí, que creo que es la esencia del tantra, es que tú puedes tener sensaciones tántricas en todo momento. Incluso en este instante, si yo te estoy hablando, o ustedes que nos están escuchando, si nos escuchan no solo a través del oído, sino con todo el cuerpo, si su presencia está a lo largo del cuerpo, seguramente que este momento, este justo instante va a ser una experiencia deliciosa. Y eso de por sí ya es una experiencia tántrica para mí. Ujú. Sí, y muy interesante eso que dices, y voy a retomar la palabra presencia. Entonces, a veces también romantizamos mucho el tantra, ¿no? A mí todos los días me escriben y me llaman, bueno, y entonces el sexo tántrico y el sexo tántrico. Entonces yo les dije, mire, el sexo tántrico, lo que yo les digo, Diego, les digo, el sexo tántrico es sexo sin sexo. Entonces, sí, es muy como romantizado, digo yo, a veces se le da una connotación bastante física, aunque también, pero realmente lo que nos acabas de decir es una cuestión profunda, ¿no? Es un estado de presencia. Entonces la gente dice, ay, este man ahorita va a empezar a hablar, qué luz, qué presencia. Eso Ajá. diga algo para la persona que todavía de pronto no está en esa vibración, a nivel así físico, a nivel como, y tú dijiste algo que es como, uno queda con más energía. Entonces hay dos cosas que dijiste respecto a eso que es el estado de presencia y la energía, y eso cómo se siente, cuáles son las cosas que un hombre puede sentir, que un ser humano con pene puede sentir, así, basiquito, Ujú. porque eso se va yendo más allá, ¿no? Eso también Sí, es, sí, sí. cada uno tiene un camino, ¿no? O sea, no nos crean nada de lo que estamos diciendo, porque realmente ese es el camino de Diego, de a lo mejor mío, de muchos que estamos haciendo eso y por eso nos vamos uniendo y nos vamos tejiendo, pero cada quien tiene un camino, una experiencia única y genuina. Entonces, cuéntanos cómo es esa parte así, como a nivel más físico, a nivel práctico, a nivel cotidiano, que un hombre puede sentir cuando empieza a hacer estas prácticas y si las puede hacer solo, porque muchas Ah, veces dicen, no es que no tengo pareja, el sexo tántrico, sexo con pareja. Cuéntanos un poco. ajá. Bueno, pues en mi experiencia, les voy a contar cómo yo lo siento, como yo lo experimento. Creo que a partir de esto mi sexualidad se ha vuelto un poco eh, más sentida o más pausada. ¿Sí? Antes era, y bueno, y está bien, en ocasiones tengo esa sensación como de esa sensación desbordante de quiero ya, quiero rápido, quiero sentir a la otra persona, quiero estar dentro rápido, ¿sí? Pero el experimentar el tantra también se ha vuelto la oportunidad de sentir y de darle un ritmo a ese momento, que a veces no es solo la sensación de, porque a veces existe esa sensación como de devorar, como de consumir al otro, sino más bien de sentir o de conectarse con el otro poco a poco. Entonces, por eso al final y durante el proceso no se vuelve desgastante, o para mí no lo es. Si al final terminas y es una sensación como de, no sé, es una relajación muy linda, es como estar, de hecho algunos les llaman como el segundo orgasmo, ¿no? Que es un orgasmo pasivo porque entras en un estado de latencia, de pasividad muy profundo y es muy rico, se siente muy bien. Entonces, físicamente es una recarga de energía y obviamente que lo puedes hacer también solo, ¿sí? Y en mi caso se ha venido transformando. Antes era, por ejemplo, la masturbación compulsiva, que era alimentada mucho por imágenes, como por recuerdos o cosas así. Entonces era como un juego mental, me metía en una película para poderme masturbar, pero más bien ahora ha sido un proceso de, de realmente conectarme conmigo. Es un espacio para mí. Sí, ya no es el piloto automático,
que empiezo y pongo la película y termino y ya, sino que realmente intento no solo sentir incluso esa parte del cuerpo, sino todo el cuerpo. A los hombres les ocurre mucho. Y es que en la masturbación es como que la atención solo se pone ahí, solo se pone en el pene y no en el cuerpo como totalidad. Y esa experiencia en últimas se vuelve también gratificante, porque yo tenía una sensación extraña y era que tenía ganas de, incluso no me daba cuenta de dónde nacían las ganas, ya después empecé a percibir de dónde salían esas ganas, pero bueno, tenía las ganas de hacerlo y cuando terminaba era como, sí, esto no tiene gracia. Sí, como Sí, venir a esto tanta cosa. sí, y esto que incluso me sentía como aburrido, como, no tenía gracia. Ya ahorita es una sensación placentera. Incluso así yo esté solo, lo disfruto realmente. Puedo decir que lo disfruto, porque antes lo hacía, pero no lo disfrutaba. Me quedaba una sensación de vacío. Entonces, ahorita sí es una sensación de gozo. E incluso personalmente lo aprovecho como una práctica también de conexión conmigo, de meditación. Entonces, al final incluso procuro quedarme lo más relajado posible conmigo. Es una sensación de intimidad muy bonita, es muy agradable. Súper interesante lo que tú estás diciendo y retomo tus palabras nuevamente, corazón, porque es una cuestión de una relación que se da entre el placer y la tensión o la prisa o la expectativa y el placer, la relajación, estado de presencia y estado de intimidad consigo mismo, que eso podría ser unos elementos, algunos de los elementos de lo que tú puedes vivir, experimentar cuando te atreves a salir de la zona, te atreves a salir del patrón, te atreves a decir, al pensar, eso es una bobada, eso para qué, eso ya Dios nos hizo así, eso simplemente cada palito tiene su bolita, y si no tienes la otra cosa, entonces eso no sirve, ¿sí? O la pena, la vergüenza. Entonces, muchas gracias, Diego, de traer esto a colación y gracias a todos los que nos están escuchando. Y si tú conoces personas que crees que pueden interesar esta información, porque les cuento que, o sea, el 99.9% de los seres humanos no recibimos educación sexual hablando del placer, hablando de ese tipo de cosas. Y esto afecta no solamente las relaciones con tu hijo, con tu hija, porque creemos que solamente afecta las relaciones con nuestra pareja o con nuestros novios o con quien tenemos una vida íntima, afecta la relación con todo, porque si tú eres una persona llena de miedo, de vergüenza, expectativa, acelerado, esa misma estructura que tú tienes en conexión con tu placer y tu intimidad y tu sexualidad, penas y vergüenzas, seguramente va a tener un efecto a nivel de educativo, en tu trabajo, económico, cómo te relacionas con el medio ambiente, con tu cuerpo, contigo, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con todo el mundo. Entonces, muy interesante porque a veces creemos que la tecnología humana de la persona con pene es básica y sí, tienen algunas cosas muy básicas precisamente porque están hechos como para mantener en cierta forma ambas partes, mantener la especie y hay como algo muy especial en la neurobioquímica y en la parte energética del hombre en esta parte de la sexualidad, pero también hay una tecnología muy avanzada que se puede acceder con prácticas muy sencillas. Eso que tú estás diciendo de tomarse el tiempo, entonces a veces creen que tantra pues es una cosa así por allá del otro mundo y resulta que trayendo a colación lo que significa tantra, ahorita tú me puedes también comentar, ahorita empecemos ya como al principio que es tantra, que son técnicas, es un camino místico, son técnicas de expansión de la conciencia que también acepta la parte humana, la parte sexual, dentro de uno de tantos caminos que igual el Tantra tiene, porque así como todos estos enfoques de evolución humana, de autoconocimiento, con el tiempo van teniendo diferentes divisiones, o sea, no hay una raíz pura de prácticamente, por lo menos todavía estamos en esa investigación por siempre, dónde está la raíz del nacimiento del universo y cada vez que se investiga es como más amplio, ¿no? O sea, es una totalidad que nuestra mente de pronto no lo puede asimilar. Entonces, ¿qué es Tantra? Y cuéntanos cómo llegaste a ese camino.
Ahora sí, cuéntanos un poco quién eres, de dónde estás, qué estudios tienes, qué pasiones, qué es lo que te apasiona y cómo es que resultaste y cómo fue esa integración del Tantra hasta llegar a esas experiencias tan especiales y determinantes en la vida de cualquier ser humano. Eh, lo que tú decías, y voy a empezar por ahí, lo que tú decías es muy cierto. Cuando nosotros nos conectamos con nuestra sexualidad y con los demás, en ocasiones se ve nublado, permeado, interpretado por muchas emociones, experiencias. Tal vez decepciones, no te sentiste valorizado, incluso a veces tenemos relaciones sexuales solo por pasar el rato porque estoy aburrido, pero no en realidad porque haya una sensación de deseo. O sea, la sexualidad se ha visto también de alguna manera, eh, digamos que tensionada o nublada por muchas cosas que no hemos sanado internamente. Entonces, ahorita cuando les decía, ¿desde dónde nace el deseo? El deseo de tocarme, el deseo de compartir con otro, ¿desde dónde nace? Y les dejo este ejercicio para que lo perciban. Muchas veces le pasa a muchos hombres que tenemos el deseo sexual cuando estamos un poco aburridos. Es como que la mente se siente aburrida, se siente incluso como Que no que hay un está, desafío, sí, sí, que y no no, hay un y desafío. el presente se vuelve aburrido, entonces dice, necesito algo que me active, que me estimule. Entonces me termino tocando, termino buscando, coqueteando a alguien por esa necesidad y esa sensación de vacío. O el porno, ¿no? Ajá, o la pornografía o lo que sea. Entonces, nace, la necesidad nace de un vacío y no porque realmente te quieras conectar con él. Entonces, desde ahí yo también llegué al Tantra, de cansarme en mi experiencia de vida de tener relaciones sexuales que sí, placenteras por un momento, con una persona, con otra, qué sé yo, pero con una sensación de esto ya no me llena, ¿sí? Tal vez incluso en la juventud, una etapa que sí era como la exploración, las ganas de conocer, pero ya después era como, no sé, esto ya no me, hay algo que no me está funcionando e incluso hay algo que sé que no sé manejar y me está trayendo problemas. Sí, ¿Como porque cuál? incluso, como por ejemplo la sensación de querer estar con una o con otra persona, por ejemplo, al tiempo, temporalmente, o sea, como que no se den cuenta, yo estoy con alguien y luego estoy con otra persona y te estoy coqueteando a ti, le estoy coqueteando a otro, qué sé yo. Es como, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué se está presentando eso? Primero lo acepto, pero también en el fondo me doy cuenta que no estoy sabiendo manejar mi sexualidad, ¿sí? Eso sí Por que lo menos, desgasta, ¿no? claro, Eso desgasta mucho pero y muchas personas creen que cuando tú haces tantra, y depende también del momento en que tú lo estés practicando, de tu vida, de tu decisión, pero uno se vuelve mucho más, en mi caso, regulado. Y también si estás decidido a compartir con varias, te vuelve mucho más, pues honesto, dices, mira, sincero. estoy practicando, estoy experimentando, y hay como esa posibilidad de apertura a uno ser lo que es. Exacto, tal cual. Y entonces en mi historia de vida ha sido así. Primero, darme la oportunidad de disfrutar, porque al principio cuando empecé a explorar la sexualidad había mucho miedo, había mucha creencia limitante. Entonces fue todo un proceso para mí permitirme disfrutar. Y Imagínate. luego me di cuenta que ya pasé fue al otro extremo y me había dispersado. Sí, andaba, como dicen, como pipí loco por todos lados. Entonces era, oye, no, o sea, ¿qué estás haciendo? Porque ni siquiera te estás sintiendo bien. Si me sintiera bien, yo digo, pues bueno, por ahí es, pero no, para mí no fue el camino. Entonces encontré el Tantra y de hecho lo encontré gracias a círculos de mujeres. Al principio yo empecé a participar, fue de círculos de mujeres porque en ese momento no había círculos de hombres. A Entonces, conectar con tu femenino. sí, y al principio, pues yo participaba, también me parecía muy lindo, había mucha curiosidad, pero todavía era una idea intelectual. Era como, sí, el discurso, pues un poco New Age de sí, la sexualidad sagrada
y el femenino sagrado y el masculino sagrado, pero para mí solo era un concepto. Llegó a aterrizar para mí fue por el dolor. Cuando tuve muchos problemas por mi sexualidad, cuando me di cuenta que empezaba a tener dificultades para tener una relación estable, cuando me di cuenta que quería realmente construir algo con alguien y mi sexualidad no estaba bien, no me permitía hacerlo. Ahí cuando lo encontré, cuando lo necesité realmente, fue que me encontré con esa parte, fue que empecé a encontrar el valor profundo, sincero de la sexualidad sagrada, de la sexualidad consciente. Eh, yo soy psicólogo, me formé como psicólogo y he trabajado en la parte terapéutica y gracias a todas esas experiencias, mucho de lo que hago es psicología para parejas. Entonces, también es gratificante haber tenido todos mis altibajos porque también de alguna manera soy empático a lo que los otros están viviendo. Ya conoces parte del camino. Claro, y yo sé lo que se siente, entonces también hice un proceso de sanación conmigo para poder transformar eso y así es que puedo acompañar a los demás. Creo que allí se encuentra el Tantra, como una opción de abrazar tu sexualidad y encontrar el valor místico que hay allí, el valor profundo, y vivirla de la manera más sana posible y de la manera que te haga más feliz. Que creo que esa es como la conexión que yo tengo con el Tantra. Ajá. Súper lindo lo que tú dices y me gustó mucho cuando comentaste que te conectaste a través del dolor, porque muchas veces es en esa age, como en ese rango de poco sufrimiento, poco placer, ¿no? Entonces empezamos nos da miedo tener mucho placer, no sabemos por todo lo que hemos dicho, pero tampoco atravesamos esa autoobservación, porque muchas veces duele aceptar muchas cosas, duele rendirse, duele vulnerabilizarse y la autosanación funciona, pero muchas veces tú necesitas un grupo o una persona que te haga ir un poco más allá conscientemente y eso va a hacer que tú hagas el switch o que por lo menos integres esas cosas que has estado practicando o con conceptualización y no tienen un sentido todavía porque eso pasa mucho. Y también porque con esa palabra que dices, como que se confirma que empieza con uno. O muchas veces cuando queremos conseguir pareja decimos, no, es que yo soy de mal genio, es que yo soy tacaño, es que yo soy muy botalata, es que yo soy gorda, estoy flaca, no tengo plata, es que yo soy feo, no soy agraciado, es que tengo la voz así, bueno, muchas cosas, pero casi nunca dice, bueno, es porque yo tengo mi sexualidad estoy afectada en esa parte y eso me impide a mí de cierta forma vibrar. Entonces es muy interesante porque yo creo que eso es lo último. Y lo que pasa en este campo de la sexualidad tradicional o la sexualidad consciente es que hay una tendencia, Diego, que lo dejamos para lo último. Yo inicié este proceso, a pesar que hacía yoga y hacía una cantidad de cosas, pero llegar profundamente a los 40 años. Entonces, lo digo por experiencia propia. Entonces, por eso entiendo, muchas personas me contactan y llaman y después dicen, no, esperemos que es que yo estoy aquí pagando la universidad. Entonces, después eso. No, es que tengo problemas, pero espérate, estamos viendo a ver cómo arreglamos y entonces después hacemos la profundización. No, es que el perro está enfermo y no lo puedo dejar solo. Estas 2 semanas no puedo sacar tiempo para hablar de eso, para iniciar este proceso. Entonces, ahí hay algo y por eso es tan interesante todo ese trabajo que nosotros hacemos en cuanto a sexualidad consciente. Entonces, tú haces ahorita parejas y también haces círculos de hombres, cuéntanos un poco si haces eso y qué onda. Bueno, no estoy liderando círculos de hombres. He participado de ellos y he estado en encuentros. ¿Y qué tal? Pues a mí me encanta, me encanta. Yo sé que para muchos hombres es un espacio extraño, que no se sienten cómodos al Imagino. principio,
Porque dentro de lo que tú dices, que nos han venido, digamos que educando, formando culturalmente, al hombre no se nos acostumbra a hablar de la sexualidad mostrando nuestra vulnerabilidad. Si a veces culturalmente el hombre habla de su sexualidad es como una En cosa terapia, empoderada, en o terapia. sí, y eso, porque generalmente el hombre tiene mucha resistencia, no porque sea hombre, sino porque culturalmente le han dicho que tiene que ser así. Tiene mucha resistencia a mostrar su fragilidad con respecto a estos temas, ¿sí? Y lo que tú decías, empezar a reconocer que algo no está fluyendo completamente es el primer paso. Saber que dentro de nuestra sexualidad hay algo que no lo sabemos manejar o no está fluyendo completamente es el primer paso. Y cuando yo he estado en los círculos de hombres, que hay apertura, casi todos lo reconocen abiertamente. Oye, mira, es que yo he tenido problemas con mi erección, al principio yo no sabía cómo vivir mi sexualidad, a veces dudo o a veces me siento como con Torpe. ganas de estar con tanta gente, me siento torpe, me da miedo. O sea, hay muchas cosas que suceden, ¿sí? Y hay muchas cosas que hay que sanar, que es un poco también todo lo que trabajo a través de las terapias, de la psicología. Hay que sanar para que la sexualidad sea otro lenguaje de amor, sea otro puente del amor. Si yo comparto con una persona, ojalá que mi sexualidad se convierta en un espacio de intimidad y de amor, ¿sí? Sí, la pasamos rico y está muy bien, incluso el Tantra nos enseña también a aprender a pasarla mejor, pero que también eso vaya sumando a la construcción de la pareja, ¿no? Nos permita crear algo bien interesante. Corazón, y eso hablando de pareja, pero también a las personas que no tenemos pareja, la capacidad de tener intimidad con las personas que elijamos desde ese lugar. Y no quiere decir que te vas a casar con esa persona, ni que va a ser, ¿sí? Todo, todo el rango de decisiones que tú tomes, qué tipo de relacionamiento vas a tener, pero cambia, porque vas a crear esa conciencia de intimidad contigo, de ser genuino contigo, de ser genuino y genuina con el otro, de no tener máscaras, de no tener tanta expectativa y de también esa comunicación erótica. Falta mucho todavía, incluso en mi espacio que yo hago ese trabajo, entrar en intimidad a través de la palabra, de aclarar el consentimiento, de aclarar incluso qué tipo de besos te gusta, o sea, no habla, creemos que ya todo está por sentado, que como tiene 40, 30 años ya de saber todo, o que sabe todo de mí, o que no hay necesidad de hablar de cosas que nos gustan durante el proceso, porque creemos que entre más se habla, más se baja la atención, Sí. ¿no? Hay una idea, pero profunda, o cállese, no gimo, digo que si me muevo, entonces si hablo mucho, no, esto ya no puede. Ajá. Siento que esa tendencia, y pues yo era así, Sí, ¿te ocurría? claro. Pues En parte, los hombres son muy, o sea, no son como tú dices, se les dificulta, pues, no por ser hombres como tú dices, sino una cuestión cultural, aunque también ya ahorita eso está cambiando. Por ejemplo, yo percibo en ti que eres un hombre muy conectado con tu femenino y pues estás haciendo tu proceso y obviamente cambia, pero incluso pasa que cuando la otra persona no lo hace, como que se sienten raros porque pues saben que no es algo usual hablar claramente o expresar claramente o dejar salir esa vulnerabilidad. ajá, sí es cierto. Generalmente este tipo de temas se ve como un tema un poco exótico, un poco, ¿sí? Tan raro esto, ¿no? Sí, Es como tan hippie, raro. Sí, sí, sí. marihuaneros, Y entonces, o lo vemos como algo muy complejo, como, uy, sí. esto es tan ¿Cómo así? enredado, como tan Los confuso, chakras, ¿cómo así? ¿Eso qué es? No, no, no. que entonces no nos permitimos ni siquiera intentar, ni siquiera experimentar. Y sí es importante, pues, o sea, el Tantra tiene todo un misticismo, ¿no? El tantrismo, en general, ese sistema filosófico, nos está hablando desde la vida en general, porque toda la vida es sexual, toda la vida está sexualizada.
toda la vida tiene esa polaridad y esa creación esa generación entre los polos. Y nosotros incluso al hacer tantra, lo sentimos con cosas supremamente sencillas. Tú lo decías al hablar con el otro, esa transparencia, esa autenticidad, pero también en cosas muy sencillas como tomarse un vaso de jugo. O sea, eso debería ser una experiencia tántrica. Tus sentidos y el placer debería estar ahí, vivo. Incluso cuando tú dejas que esa experiencia te penetre, que esa experiencia te toque, debería cambiarte, debería transformarte. Y en ocasiones nosotros también nos ponemos en juego para penetrar la vida o las situaciones. Si un hombre, por ejemplo, que sea muy como, que eso me ocurría antes a mí, era como si una chica no se acercaba a mí, no pasaba nada. Sí, o sea, yo era poco propositivo, tenía cero iniciativa, era muy pasivo en muchos sentidos, entonces siempre era esperando que, si yo no soy activo en ese sentido, no solo porque tenga pene, sino porque también propongo, porque también penetro las situaciones, porque también irrumpo un poco para crear algo nuevo en medio de la relación con alguien, eso no va a ocurrir, ¿sí? Y entonces, cuando yo hablo con alguien, el diálogo tiene que ser un espacio en el que yo penetro, pero también me dejo penetrar. Dicho así, yo hablo, te digo qué es lo que quiero, pero también debo tener la sensibilidad para escucharte. Debo tener la apertura sin juzgarte. Oye, dime qué es lo que te gusta, cómo te gusta que yo te toque, qué quieres hacer. Servicio. Total. Eso también Entonces es es eso. complejo. Ajá. Pero es el camino, ¿no? Es empezar a dar y a tener apertura también. Eso es la sexualidad, eso empieza a abrirnos por dentro, no solo físicamente. La relación debe cambiar porque hay una apertura y una conexión distinta. Además, también tú dices que hacer las cosas simples, eso es como en el yoga también, el yoga del barrer y del trapear, ¿no? El yoga no es solamente como instructora de yoga y practicante hace muchos años y entre más va pasando y tú ves los maestros, menos asanas haces, menos cosas complejas haces porque ya entras en otra situación y es como esos actos diarios como tomar un vaso de agua, realmente lo tomas oliendo, sintiendo, como percibiendo. Eso es un acto tántrico porque estás poniendo presencia. A veces me Exacto. preguntan qué es un beso tántrico. Y digo, un beso tántrico es un beso que se hace con la mirada, con el olor, con la pregunta si le gusta, porque eso de no ser propositivo es un acto también que hacemos muchas mujeres, ¿no? Y yo también confieso que en muchas épocas de mi vida digo cero propositiva, totalmente así, solamente el que venga afuera, entonces eso, pues claro, afecta. Es muy interesante tener eso en cuenta de estar penetrando todos los días y no solamente con tus relaciones íntimas, sino también con tu familia, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo, que muchas veces tenemos esas acciones donde no dejamos ese intercambio o solamente se da en un solo sentido, ¿no? O escucho y no hago nada, o hago mucho y no escucho. Entonces es muy interesante porque son cosas muy simples que tú hacemos todos los días en la vida y podemos observar y ahí viene esa idea tan linda del Tantra que se podría llamar otra cosa, pero pues se llama Tantra y lo relacionamos con ese nombre, porque puede ser, sí, otra cosa. Muchos detractores, que el Tantra, que el yoga, pues son nombres, pero realmente son esferas y situaciones concretas y sutiles, físicas que se dan en la vida cuando uno lo observa con detenimiento y con ese estado de presencia. Entonces yo creo que eso podría resumir todo un estado de presencia en este fluido Sí, maravilloso. a mí me encanta hacerle ver a las personas que a veces estamos junto a alguien, pero realmente no estamos allí, ¿sí? Estamos sentados junto a alguien, pero nuestra mente está en tantas cosas que realmente no siente al otro, no lo escucha. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando perfectamente, mientras te escucho, yo podría estar pensando en otras cosas o yo podría estar planeando qué voy a decir. O sea, realmente no te estoy escuchando. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, compartiendo o cuando estamos compartiendo sexualmente con alguien, a veces no estamos presentes. Nuestra mente está tan
embotada, e incluso a veces tan preocupada por lo que tú decías. ¿Será que sí le gusto? ¿Será que es así? Las expectativas, la atención, o sea, estamos en tantas cosas que no nos dejamos fundir con el otro. O ¿Qué es el lo que pasa en la sexualidad en el tantra? Es, te sueltas completamente, te dejas llevar, se dice como te dejas morir por un instante para entregarte a esa experiencia, y ahí es cuando se vuelve mágica, porque te liberas de toda esa tensión que guarda la mente y el ego, ¡pum!, se va y queda un espacio de silencio, de placer, de vida tan lleno que es una pequeña iluminación, ¿no? Por eso el Tantra es un camino a la iluminación, porque en ese momento que te entregas y te sueltas, eres. Y ni siquiera hay que tener un manual, primero esta postura, segundo esta, porque incluso el Tantra es todo lo contrario, es déjate crear, deja ver qué pasa en el instante, en el momento. No es que tengo que tocarla así, luego así, no. Mira a ver qué pasa ahí. Ve a crear algo nuevo en ese instante y disfrútalo. Y ese es Eso. el reto. Lo que Ujú. a veces yo creo que precisamente por esa poca educación, una guía y ya después yo les digo y te vas. Es simplemente como que vuelvas a recordar, que volvamos a recordar esa capacidad que tenemos de vivir la vida, porque es que no llegamos aquí a miles de años de evolución, pues porque no estamos en estado de presencia. Por eso hemos evolucionado, precisamente por observar y observarnos que somos la única especie que habita este mundo, que puede, por lo menos en este mundo terrícola, que podemos hacerlo. Diego, súper chévere hablar contigo. Bueno, me encantó que compartieras tu conocimiento, tu experiencia, porque es real, se puede cambiar niños, somos de carne y hueso, pero podemos conectarnos con esa capacidad que el ser humano tiene en una tecnología suprema, en suprahumanos, y yo creo que el cultivo de la energía sexual y todo esto que podemos practicar, y no solamente hablar y ponerlos aquí en mente, y cuáles son los libros, cuáles son los libros, yo le digo, el libro es tu cuerpo. Hay muchos, o sea, a mí casi no me gusta recomendar libros porque yo, por ejemplo, a mí me gustan las lecturas pesadas, ¿sí? O Ajá. sea, a mí me gusta meterme en cosas densas porque ya pasé por otra época, entonces en este momento, Ajá. sí, entonces yo le digo, yo no recomiendo libros, algunas veces autores, pero yo creo que si tú estás en esa intención de querer conocer un poco más, te va a llegar la información que te tiene que llegar. Pero realmente lo que yo le digo a las personas, Diego, es el libro, es tu cuerpo, eres tú. Entonces, Ujú. empiece a echarle salivita y ahí pasando hoja por hoja. Ajá. Cuéntanos cómo te pueden ubicar a nuestra audiencia. Este video lo vamos a subir a YouTube, a Instagram. Hoy tuve un problema con el celular y por eso no hicimos el Instagram, pero ahí se lo vamos a poner en nuestro muro. Cuéntanos a dónde te pueden ubicar, tus redes, y muchas gracias por estar haciendo esta siembra en el mundo del autoconocimiento a través de la sexualidad consciente del canto corazón. Bueno, pues gracias a ti por la invitación, por, por ser tan receptiva, tan radiante, y espero que las personas que se hayan conectado lo hayan disfrutado mucho, lo compartan, lo divulguen, y también, como dices tú, pues empiecen a estudiar su cuerpo, empiecen a estudiar y a observar su sexualidad. Un libro abierto, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, para que me puedan contactar, me buscan por Facebook o por Instagram como Capu. Capus la escribo con K, K-A-P-U, Capu, Tejiendo Vida. Así me encuentran, y cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. Listo, corazón, un beso para todo el mundo, muchas gracias. Como siempre, comparte información, porque así como compartimos memes, deberíamos de compartir información para la Es cierto. educación sexual consciente, porque también es muy divertido. No todo es como tan trascendental. Entrar en la conexión del gozo y el placer de la vida, de poder admirar, hemos perdido esa capacidad que tenemos de admirarnos de nosotros mismos, de admirar las cosas simples de la naturaleza, y eso es lo que llama la sexualidad consciente. Por una sexualidad mucho más humana, compasiva, amorosa y expansiva. Un beso para todos. Chao, corazón. Gracias. Chao, un besito.